La lluvia golpea contra el parabrisas. Michael detiene su vieja camioneta junto a la acera. A través del aguacero, la ve, una mujer en uniforme médico, acurrucada bajo el refugio de una parada de autobús, con los hombros temblando, no de frío, sino de lágrimas. Él duda, recordando su promesa de recoger a su hija en 20 minutos. Pero algo en la postura de la mujer, derrotada pero digna, lo hace bajar la ventanilla. ¿Necesita que la lleve?, pregunta, esperando un rechazo. En cambio, sus ojos se encuentran con los suyos, revelando un agotamiento más profundo de lo que cualquier turno de noche podría explicar. Ninguno sabía que este martes lluvioso en Portland lo cambiaría todo. Uno había perdido su fe en el amor pero mantenía su corazón abierto para su hija. La otra había perdido todo excepto la compasión que definía su carrera. Mire hasta el final para descubrir cómo dos almas rotas de mundos diferentes demuestran que la sanación comienza cuando somos lo suficientemente valientes para proteger a alguien más de su tormenta. Michael Bennett medía su vida en aserrín y promesas cumplidas. Cada mañana, despertaba antes de que el sol tocara el horizonte de Portland, cuidando de no hacer crujir las tablas del piso mientras se preparaba para otro día de ser padre y madre para Emma, de 9 años. Su taller debajo de su modesto apartamento de 2 habitaciones se llenaba con el aroma de pino y posibilidades. Cada mueble que creaba llevaba historias que sus palabras nunca podrían contar. La encimera de la cocina mostraba evidencia de su rutina matutina, una taza de café medio vacía junto al tazón de cereal de Emma, decorado con personajes de caricaturas cuyos nombres había memorizado para hacerla sonreír. Una liga rosa envolvía sus dedos callosos mientras intentaba la trenza francesa del tutorial que había visto 3 veces la noche anterior. «Quédate quieta, calabacita», murmuraba, con la concentración frunciendo su ceño más profundamente de lo que cualquier proyecto de madera podría hacerlo. 6 años habían pasado desde que Catherine eligió el avance profesional en Nueva York sobre su familia, marchándose con promesas de visitar que gradualmente se desvanecieron como marcas de lápiz en la madera. Los papeles del divorcio llegaron con su firma ya seca, el acuerdo de custodia otorgándole feriados que rara vez reclamaba. Michael nunca habló mal de ella con Emma, en cambio llenando álbumes de fotos con nuevos recuerdos, solo ellos dos en la costa, en el parque, en el taller donde Emma tenía su propia caja de herramientas pintada de amarillo sol. Sus vecinos en el edificio de apartamentos lo conocían como el hombre que reparaba sus gabinetes sin cobrar mano de obra, solo materiales. No es nada, decía, con los ojos hacia abajo ante su gratitud. La pareja de ancianos de arriba recibió un taburete hecho a mano después de que notó que la señora Abernathy tenía dificultades para alcanzar sus armarios. La madre soltera del pasillo encontró su mesa de cocina tambaleante misteriosamente estabilizada mientras trabajaba el turno de noche. Financieramente, los márgenes siempre eran ajustados. El libro de contabilidad en el cajón de su escritorio contaba la historia con escritura cuidadosa, cálculos mensuales asegurando que la clase de arte de Emma permaneciera en el presupuesto. Pagos de seguro marcados en amarillo, ahorros médicos subrayados 2 veces. Se saltaba el almuerzo 3 días a la semana, diciéndose que no tenía hambre de todos modos, para costear la arcilla especial que Emma necesitaba para su proyecto escolar. Por la noche, después de acostar a Emma con su ritual, una historia, 2 besos, 3 preguntas sobre su día. Michael se sentaba en su banco de trabajo, con los hombros curvados bajo un peso invisible. El espacio vacío a su lado en el sofá permanecía intacto, un hábito formado de años de soledad. A veces se sorprendía cocinando pasta suficiente para 3 antes de recordar, la porción extra convirtiéndose en el almuerzo del día siguiente. Su perfil de citas permanecía sin escribir, la sugerencia de amigos bien intencionados recibida con una sonrisa cansada. «No tengo tiempo», decía, señalando la credencia personalizada que debía entregar el viernes. La verdad flotaba en el taller como aserrín fino, invisible hasta ser atrapada en la luz correcta. Su corazón, como su mejor trabajo en madera, había sido cuidadosamente sellado contra los elementos, funcional, pero ya no tomando nuevas impresiones.
Los viernes por la noche, cuando otros hombres de su edad podrían estar comenzando sus fines de semana en cervecerías locales, Michael y Emma observaban su tradición sagrada, 2 tazones de helado Rocky Road. El gastado tablero de Monopoly entre ellas, su sonrisa triunfante cuando compraba Park Place. Siempre la dejaba ganar sin hacerlo obvio, su regalo sutil envuelto en normalidad. En las presentaciones escolares de Emma, otros padres mostraban vacaciones costosas mientras Michael ayudaba a Emma a exhibir una casa de muñecas hecha a mano que habían construido juntos. Mi papá hizo cada pieza diminuta a mano, anunciaba orgullosa, sus pequeños dedos trazando la escalera en miniatura. La admiración en los ojos de sus compañeros de clase significaba más para él que cualquier comisión de muebles personalizados. Cuando caminaba por el parque con Emma saltando adelante, ocasionalmente notaba parejas caminando tomadas de la mano, su intimidad fácil, un idioma que una vez habló con fluidez. Algo se tensaba en su pecho, no exactamente dolor, no exactamente anhelo, antes de gritarle a Emma sobre los patos en el estanque, redirigiendo su atención al único amor en el que podía confiar. En su taller, una colección de libros de carpintería acumulaba polvo en el estante más alto, marcados con ideas para proyectos marcados como algún día. En noches silenciosas, a veces bajaba uno, sus dedos trazando diseños elaborados para muebles que requerían tiempo que nunca tenía, el marco de cama con cabecera tallada a mano. El baúl de esperanza con juntas de cola de Milano, sueños diferidos en favor de mesas auxiliares prácticas y estanterías que pagaban las cuentas. Cada noche antes de dormir, Michael revisaba a Emma una última vez, observando el suave subir y bajar de su pecho. En estos momentos silenciosos, se permitía reconocer el peso de la paternidad en solitario, las decisiones tomadas solo, las preguntas que no podía responder, el miedo constante de no ser suficiente. Entonces llegaba la mañana, y con ella, la fuerza silenciosa para intentar de nuevo. A 30 millas de distancia y en mundos aparte, Sofia Chen se quitó su estetoscopio con manos que una vez habían sido bienvenidas en los círculos médicos más prestigiosos de Boston. Ahora temblaban ligeramente mientras registraba sus notas finales de un turno de 14 horas en el hospital del condado de Portland. Hace 6 meses, había sido la protegida del Dr. Chen en el Hospital Infantil de Boston, su investigación citada en revistas médicas, su trayectoria profesional envidiable. Hoy, era simplemente la nueva enfermera especializada, competente pero curiosa, respetada pero removida. Su caída en desgracia comenzó con números en una hoja de cálculo que no cuadraban, protocolos de atención al paciente cambiados sin explicación, marcas de medicamentos cambiadas por alternativas que no eran exactamente equivalentes. Cuando los niños en su pabellón experimentaron reacciones inesperadas, Sofia documentó todo. La administración lo llamó optimización de costos. Ella lo llamó peligroso. La denuncia de irregularidades le costó todo excepto su licencia y su integridad. Su apartamento ahora tenía poco parecido con su antigua casa de piedra de Boston, un colchón en el piso rodeado de cajas de mudanza que no había encontrado la energía para desempacar. Una sola taza, plato y tazón servían como todo su juego de cocina. El dinero del acuerdo de su demanda por despido injustificado se fue principalmente en honorarios legales, con el resto apenas cubriendo el primer y último mes de alquiler del apartamento estudio con plomería temperamental. Antiguos colegas bloquearon sus llamadas. Las cartas de recomendación fueron rescindidas. Los foros médicos en línea contenían referencias apenas veladas a alborotadores que no entienden la economía de la salud. Su cuenta de ahorro se agotó mientras pasaban los meses sin empleo, hasta que el Hospital del Condado de Portland, crónicamente sin personal y con fondos insuficientes, se convirtió en su única opción. Aún así, ciertos hábitos permanecían sin cambio. Todavía doblaba grullas de origami diminutas para sus pacientes pediátricos, una habilidad aprendida de su abuela. Todavía recordaba el nombre, color favorito y miedo de cada niño. Todavía se quedaba tarde revisando expedientes, buscando patrones que otros podrían pasar por alto. La excelencia no era una elección para Sofia,
estaba codificada en su ADN, sin importar el título o salario. En Boston, su apartamento había presentado muebles costosos elegidos por un decorador de interiores, pero rara vez había pasado suficiente tiempo allí para apreciarlos. Su ex prometido, un neurocirujano con conexiones políticas, había comentado más de una vez sobre sus historias hospitalarias deprimentes arruinando las cenas. El compromiso terminó la misma semana que su empleo, sus palabras de despedida revelando la naturaleza condicional de ambas relaciones: no puedo estar asociado con este escándalo. Ahora Sofía caminaba a casa bajo una lluvia que parecía apropiada para sus circunstancias. Su teléfono se había agotado hace horas, el autobús del hospital hacía mucho que se había ido. En su bolso empapado, las últimas fotos de su abuela, impresas en papel en lugar de guardadas digitalmente, se disolvían en manchas teñidas de azul. 6 meses de pérdidas culminaron en este momento, parada en una parada de autobús que había dejado de funcionar por la noche, lágrimas mezclándose con gotas de lluvia en su rostro. Los faros cortando a través del aguacero apenas se registraron hasta que una voz gritó: ¿necesita que la lleve? La pregunta no llevaba expectativas, ni juicio, solo reconocimiento humano simple de la angustia de otro. La camioneta era vieja pero impecablemente mantenida, muy parecida a la cara curtida pero amable de su conductor. Sofía dudó solo brevemente antes de asentir, su naturaleza práctica superando la cautela. ¿Qué más podría posiblemente perder? Dentro de la camioneta, la calefacción zumbaba de manera ineficiente pero con sinceridad. Michael Bennett ofreció sin presionar por su nombre a cambio. La radio sonaba suavemente, alguna estación local con versiones acústicas de canciones que una vez conoció. Los limpiaparabrisas mantenían tiempo imperfecto con la música, un metrónomo marcando momentos pasando entre extraños. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio. «Hola, calabacita», respondió, su voz transformándose en algo más gentil. ¿Problemas con la tarea otra vez? Escuchó atentamente, mirando a Sofía con disculpas. ¿El ciclo del agua? Espera. Luchó por explicar la evaporación en términos que una niña de 9 años entendería. Sin pensar, Sofía se acercó al teléfono. Imagina que el sol les da a las moléculas de agua pequeñas alas para que puedan volar hacia el cielo, ofreció. Luego, cuando se enfrían lo suficiente, sus alas se vuelven demasiado pesadas y caen de vuelta como lluvia. El emocionado «oh, ahora entiendo», del teléfono fue seguido por la sonrisa agradecida de Michael, la primera conexión genuina que Sofía había experimentado en meses. Cuando llegaron al edificio de apartamentos de ella, buscó su billetera, solo para encontrarla vacía. El orgullo le impidió explicar cómo había gastado su último efectivo en almuerzo para la madre de un paciente que había estado en el hospital durante 36 horas seguidas. «Devuélvelo algún día», dijo Michael simplemente, desechando su vergüenza con un gesto. Mientras su camioneta desaparecía en la esquina, Sofía se quedó en la lluvia un momento más, preguntándose por qué este breve encuentro con la bondad se sentía más sustancial que todos los elogios y logros ahora eliminados de su currículum. 3 días después, la rutina cuidadosa de Michael se hizo pedazos con una llamada telefónica de la escuela de Emma, conmoción cerebral leve, caída en el patio de recreo. Visita precautoria a la sala de emergencias recomendada. El viaje de 20 minutos al hospital del condado de Portland se extendió a una eternidad de escenarios del peor caso reproduciéndose en su mente, sus nudillos blancos contra el volante. En el área de evaluación pediátrica, una voz familiar llamó el nombre de Emma. Allí estaba la mujer de la tormenta de lluvia, ahora en uniformes nítidos con un comportamiento profesional que no podía ocultar completamente su sorpresa. «La señora de la lluvia», exclamó Emma, rompiendo la tensión con franqueza infantil. Algo en el rostro de Sofía se suavizó mientras se arrodillaba al nivel de los ojos de Emma, explicando cada paso del examen con claridad paciente. «Va a estar bien», le aseguró a Michael, su confianza aliviando su pánico. «Prometo traer una paleta cuando terminemos, si está bien con tu papá».
El guiño conspirativo que compartió con Emma creó una pequeña alianza que Michael no pudo evitar apreciar. Notó cómo el resto del personal se sometía a ella a pesar de ser nueva, buscando su opinión en casos más allá de sus pacientes asignados. 2 fines de semana después, Michael organizó sus artesanías de madera en el mercado local de agricultores, tablas de cortar, saleros, pequeños juguetes que complementaban sus ingresos de muebles personalizados. Emma organizó criaturas de piñas en su mesa de exhibición, su cabeza recientemente sanada ahora coronada con un gorro tejido a mano de la señora Abernathy. A través de la multitud del sábado por la mañana, Michael vio a Sofía examinando vegetales orgánicos en un puesto cercano. Emma también la notó, saludando entusiastamente hasta que Sofía se acercó a su puesto. «Hacemos todo nosotros mismos», anunció Emma orgullosa, su pequeña mano gesticulando hacia sus productos hechos a mano. La conversación comenzó torpemente pero se calentó mientras descubrían apreciaciones compartidas por la cocina, aunque Sofía admitió que la mayoría de las noches terminaban con comidas simples de microondas. «Cocinar para uno siempre se siente como demasiado esfuerzo», confesó. Sus dedos se demoraron en una tabla de cortar de arce, trazando la veta antes de notar la etiqueta de precio y reluctantemente dejarla. Michael la vio alejarse, notando sus compras: un solo pimiento, 2 manzanas, un pequeño manojo de col rizada, suficiente para una persona con sobras mínimas. Esa noche, se encontró creando una versión más pequeña de la tabla de cortar que ella había admirado, sus manos trabajando casi sin dirección consciente. La primavera llegó, trayendo el jardín comunitario de vuelta a la vida. Michael y Emma pasaron las tardes de domingo cuidando su parcela, cultivando vegetales que complementaban su presupuesto de comestibles. Descubrieron que Sofía había tomado la sección de esquina abandonada, su precisión médica evidente en filas perfectamente rectas que sin embargo luchaban por prosperar. «Los estás ahogando», anunció Emma, inspeccionando las plántulas empapadas de Sofía con la autoridad que solo una niña de 9 años podría tener. «Papá dice que las plantas son como las personas, necesitan espacio para respirar». Sofía aceptó lecciones de jardinería de ambos Bennett con humildad graciosa, su confianza profesional usual reemplazada por incertidumbre entrañable. Los sándwiches se compartían en un banco gastado del jardín, Emma charlando sobre la escuela mientras los adultos escuchaban, ofreciéndose miradas tímidas por encima de su cabeza. Michael notó cómo la eficiencia clínica de Sofía se transformaba en calidez genuina alrededor de su hija, mientras Sofía observaba cómo su exterior rudo se derretía cada vez que Emma hablaba. Cuando el proyecto de feria de ciencias de Emma sobre medicina llegó a un callejón sin salida, Michael se encontró parado en el jardín comunitario, viendo a Sofía cosechar su primera cosecha exitosa de tomates. «Me preguntaba», comenzó, con las manos inquietas con sus guantes de jardín, «si podrías tener tiempo para ayudar a Emma con su proyecto. Está atascada en la diferencia entre bacterias y virus». Su mesa de cocina se convirtió en un aula improvisada, el conocimiento médico de Sofía traducido en experimentos que involucraban jabón y brillantina para demostrar cómo se propagan los gérmenes. Cuando la demostración explotó en un desastre de agua coloreada y risitas, Michael se encontró riendo genuinamente por primera vez en años. La cena se materializó de ingredientes que Sofía había traído por si acaso, los tres cocinando juntos en una cocina que de repente se sintió del tamaño correcto. Más tarde, con Emma dormida en el sofá rodeada de materiales del proyecto, lavaron platos uno al lado del otro en silencio cómodo. «Ella es extraordinaria», dijo Sofía suavemente, pasándole un plato goteando. «Has hecho un trabajo increíble con ella». La validación simple de su paternidad, algo que nunca había recibido de Catherine, se alojó en algún lugar profundo del pecho de Michael. El día que su camioneta se descompuso afuera del hospital fue el día que algo cambió entre ellos. Michael había estado entregando una estantería personalizada al pabellón pediátrico, una donación anónima que había organizado a través de la oficina de caridad del hospital. Sofía lo vio desde una ventana, trayéndole café durante su descanso, observando con interés mientras explicaba las diferencias entre maderas duras al personal de mantenimiento que lo ayudaba.
Sus manos se rozaron cuando ella le pasó herramientas, el breve contacto enviando una corriente inesperada a través de ambos. En la cabina de la camioneta, buscando cables de puente, Michael descubrió uno de los dibujos de Emma metido bajo el asiento, una representación en crayones de 3 figuras en una mesa. Cuando Sofía lo vio, algo no expresado pasó entre ellos, un reconocimiento de posibilidad que ninguno estaba listo para expresar. La invitación a la cena del domingo vino directamente de Emma. Sofía había pasado para devolver un libro de referencia médica, encontrándolos practicando para el baile de padre e hija. Deberías venir a comer con nosotros el domingo, declaró Emma con la franqueza impulsiva de la infancia. Papá hace lasaña muy buena, excepto cuando la quema. La incomodidad momentánea de Michael dio paso a una anticipación silenciosa. Cuando Sofía llegó el domingo por la noche con crumble de manzana casero, la receta de su abuela, explicó, la noche terminó en la azotea del edificio de apartamentos, donde habían ido para identificar constelaciones para otro proyecto escolar de Emma. Emma se quedó dormida entre ellos en la manta que Michael había extendido, su pequeña mano aún agarrando la manga de Sofía. Confía en ti, observó Michael silenciosamente, el cielo nocturno reflejándose en sus ojos. No se acerca a la gente fácilmente, no desde que su mamá se fue. Los niños reconocen la intención, respondió Sofía, saben quién los ve y quién solo está mirando. La conversación derivó a temas más seguros, ninguno listo para reconocer lo cómodo que se sentía esto, lo natural que su órbita alrededor de Emma se había vuelto. Como los espacios vacíos en sus vidas separadas parecían encajar como ebanistería bien elaborada. La paz frágil se hizo pedazos un martes por la tarde. Michael llegó al hospital para entregar un regalo de agradecimiento, la pequeña tabla de cortar que Sofía había admirado en el mercado, ahora terminada con sus iniciales sutilmente talladas en la esquina. En la sala de espera, escuchó a las enfermeras susurrar sobre la delatora de Boston y como algún médico engreído de Massachusetts estaba haciendo una escena en el pasillo. La curiosidad lo llevó hacia la conmoción, donde encontró a Sofía parada rígida ante un hombre de cabello gris en un traje costoso. Destruiste carreras con tus quejas santuronas, decía el hombre, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Tuviste la audacia de cuestionar protocolos establecidos por médicos con décadas más de experiencia. La respuesta de Sofía fue demasiado silenciosa para escuchar, pero su postura hablaba volúmenes, espalda recta, barbilla levantada. La misma dignidad que Michael había notado primero en la parada de autobús empapada de lluvia. Los susurros a su alrededor llenaron los detalles, hospital prestigioso de Boston, alegaciones de seguridad del paciente, lista negra profesional. La mujer que había llegado a conocer a través de pequeños momentos de bondad de repente tenía una historia complicada de la que no sabía nada. Cuando ella lo vio en el pasillo después, su rostro se desplomó. Michael, comenzó, pero él la interrumpió. ¿Alguna vez ibas a mencionar que no eres solo una enfermera? ¿Que tenías alguna carrera importante antes de venir a hacer vida de pobres aquí en Portland? Las palabras salieron más duras de lo pretendido, instintos protectores encendiéndose. ¿Qué más no nos has dicho? La sala de descanso del personal proporcionó privacidad mínima para su explicación, como había descubierto recortes peligrosos en los protocolos de atención al paciente. Cómo reportarlo a través de canales apropiados no llevó a ninguna parte, como hacerlo público le costó todo profesionalmente. Reporté lo que les estaba pasando a los niños, niños como Emma, y por eso perdí mi casa, mis ahorros, mi carrera. Su voz permaneció estable incluso mientras sus manos temblaban. Hice lo correcto y perdí todo excepto quién soy. Algo en sus palabras disparó la inseguridad más profunda de Michael. Eventualmente te irás por algo mejor. Siempre lo hacen. El fantasma de Catherine flotó entre ellas. Solo somos tu proyecto de rehabilitación de pueblo pequeño hasta que tu vida real sea reinstalada. La expresión de Sofía se endureció. No tienes derecho a decidir mis intenciones basándote en tu pasado. Reunió su compostura como un escudo. No todos se van, Michael.
Algunos de nosotros también somos dejados atrás. Las semanas que siguieron tuvieron un vacío que sorprendió a Michael con su profundidad. Dejó de responder los mensajes de texto de Sofía, puso excusas cuando visitó su taller. La confusión de Emma se convirtió en dolor silencioso, sus preguntas sobre enfermera Sofía gradualmente disminuyendo al silencio. Llegó una carta, dirigida con la escritura precisa de Sofía. Michael la dejó sin abrir en su cómoda, incapaz de enfrentar ya sea sus explicaciones o su propia reacción exagerada. En sus espacios separados, ambos lucharon con remordimientos. Michael lijó la misma pata de mesa hasta que estuvo demasiado delgada para usar, su mente reproduciendo palabras habladas con ira. Sofía organizó y reorganizó sus escasas pertenencias, considerando por primera vez que quizás Boston nunca había sido realmente hogar. La exhibición de arte de primavera de la escuela llevó los asuntos a un punto crítico. El dibujo destacado de Emma mostraba 3 figuras en un jardín, un hombre alto con herramientas de carpintero, una niña pequeña con coletas y una mujer en uniforme médico plantando flores. Mi familia se leía en la escritura infantil en la parte superior. Michael se paró ante él, algo desmoronándose dentro de sus defensas cuidadosamente construidas. Esa noche, intentó llamar a Sofía, solo para descubrir que su número estaba desconectado. La visita a su apartamento reveló un propietario limpiando pertenencias abandonadas. Se fue ayer, se encogió de hombros el hombre. Dijo algo sobre dirigirse de vuelta al este. Michael la encontró empacando las últimas de sus escasas posesiones en su auto detrás del hospital. «Te estás escapando», acusó, voz áspera con emoción. «Justo como hizo mi esposa. Me voy porque me han ofrecido mi posición anterior de vuelta», contraatacó Sofía, continuando cargando cajas con eficiencia formal. La junta del hospital revisó mi evidencia y despidió a la administración responsable. Su voz no tenía triunfo, solo agotamiento. «He sido vindicada, Michael. ¿No es eso lo que todos quieren?». Su respuesta amarga reveló la herida bajo su ira. «Así que recuperas tu carrera elegante. Solo fuimos tu distracción de pueblo pequeño». El dolor en sus ojos igualó el suyo propio. «No. Ustedes fueron el primer hogar real que he conocido». La admisión colgó entre ellos, demasiado honesta para descartar, demasiado cruda para abrazar. El dibujo de Emma se cayó del bolsillo de Michael durante su enfrentamiento. Sofía lo devolvió sin mirar la imagen. «Ella merece a alguien que se quede para siempre». Las palabras llevaron el peso de sus propias pérdidas de la infancia, las carreras académicas de sus padres que los movían cada pocos años, nunca permitiendo que se formaran raíces. Mientras conducía a casa solo, Michael se dio cuenta de que estaba repitiendo el error de su esposa, eligiendo miedo sobre amor, eligiendo la seguridad del resentimiento sobre el riesgo de la confianza. Pero conocer el patrón no le mostró cómo romperlo, cómo desaprender los instintos protectivos que lo habían mantenido funcionando como padre soltero durante 6 años. 2 semanas pasaron en una niebla de rutina y remordimiento. Entonces llegó la noche en que la temperatura de Emma se disparó a 103 grados, su pequeño cuerpo ardiendo con fiebre que no respondía a la medicina para niños. La sala de emergencias desbordaba con casos de fin de semana. La enfermera de Tree se disculpó por la espera de horas a pesar del pánico creciente de Michael. La condición de Emma se deterioró mientras esperaban, su charla usual reemplazada por silencio apático. Michael escuchó a una enfermera mencionar al especialista pediátrico que acababa de regresar de Boston, traído específicamente para casos difíciles. Cuando Sofía apareció en la puerta de su cubículo con cortinas, el alivio que lo inundó fue casi físico. La distancia profesional gobernó su acercamiento mientras examinaba a Emma, su voz gentil pero clínica. «Posible meningitis secundaria a conmoción cerebral», le dijo al médico asistente, quien inmediatamente se sometió a su evaluación. «Necesitamos una punción lumbar y antibióticos comenzados ahora». La eficiencia con la que tomó el mando le recordó a Michael lo que había aprendido sobre su pasado, su experiencia ahora trabajando para salvar a su hija.
Horas después, con Emma estabilizada y durmiendo bajo observación, Michael encontró a Sofía actualizando expedientes en la estación de enfermera silenciosa. Gracias, dijo simplemente, las palabras inadecuadas para el peso que llevaban. Hice un juramento, respondió, sin levantar la vista de su documentación, de ayudar a cualquiera que necesite cuidado. El amanecer pintó las ventanas del hospital con luz gentil mientras se sentaron en silencio en la habitación de Emma. Rechazaste la reinstalación de Boston, ¿verdad? Michael finalmente preguntó, notando la identificación del hospital de Portland aún prendida a sus uniformes. Sofía sintió, fatiga evidente en cada línea de su cuerpo. Me di cuenta de que el éxito no significa nada si no estoy donde está mi corazón. Explicó cómo había donado el dinero del acuerdo a un fondo de defensa del paciente, cómo su teléfono había sido desconectado porque no podía pagar la cuenta. Cómo había estado empacando para mudarse a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad, no dejando Portland en absoluto. La vergüenza de sus suposiciones inundó a Michael. Te alejé porque tenía miedo de depender de alguien otra vez, confesó. Después de que Catherine se fue, construí esta vida para Emma, esta vida pequeña, segura y predecible. La idea de que alguien más se volviera esencial para nosotros, y luego se fuera. No pudo terminar el pensamiento. Emma se movió, abriendo ojos brillantes de fiebre para mirar entre ellos. ¿Son amigos otra vez?, preguntó, la pregunta simple cortando a través de las complejidades adultas. La respuesta cuidadosa de Sofía tenía promesa sin presunción. A veces los adultos olvidan lo que más importa, le dijo a Emma, ajustando su línea intravenosa con manos gentiles. Pero recordamos cuando realmente cuenta. El momento fue interrumpido por una enfermera llamando a Sofía para otra emergencia. Michael la vio trabajar a través de la ventana, competente, compasiva, completamente en su elemento. Se dio cuenta de que amar a alguien significaba apoyar su propósito, no solo quererlo cerca. Catherine se había ido porque la familia se sintió como una restricción a su ambición. Él casi había alejado a Sofía asumiendo que compartía los mismos valores. Después del alta de Emma, con instrucciones de cuidado de seguimiento, se pararon torpemente en el estacionamiento del hospital. Gracias otra vez, ofreció Michael, inseguro de cómo cerrar el abismo entre ellos. Ella es especial, respondió Sofía, máscaras profesionales deslizándose lo suficiente para revelar el afecto debajo. Cuídala bien. Se dirigió hacia la entrada del personal, su bata de laboratorio ondeando ligeramente en la brisa primaveral. En casa, ayudando a Emma a acomodarse en el sofá con su manta favorita, Michael encontró su cuaderno de dibujo metido entre los cojines. Hojeándolo, descubrió una progresión de dibujos, primero solo Emma y Michael, luego gradualmente incluyendo una tercera figura. La página final tenía la escritura infantil de Emma. Mi deseo, con una imagen de los tres parados frente a una casa con jardín. La claridad lo golpeó con fuerza inesperada. Al tratar de proteger su corazón, había estado negando a su hija la familia que claramente quería. Más que eso, se había estado negando a sí mismo la oportunidad de construir algo nuevo, no reemplazando lo que se perdió, sino creando algo que nunca había existido antes. Durante 3 días, Michael y Emma trabajaron secretamente en su taller, emergiendo con aserrín en el cabello y propósito en sus movimientos. El botiquín que crearon presentaba un símbolo de caduceo tallado a mano, el interior diseñado con compartimentos específicos para varios suministros. La madera, cerezo con incrustaciones de arce, brillaba con horas de acabado cuidadoso. Encontraron el nuevo edificio de apartamentos de Sofía al otro lado de la ciudad, una mejora modesta sobre su estudio anterior pero aún escasamente amueblado. Estaba ayudando a un vecino anciano a cargar comestibles escaleras arriba cuando llegaron, sus uniformes médicos intercambiados por jeans descoloridos y una sudadera de Boston Medical con mangas empujadas hasta los codos. Emma corrió hacia ella inmediatamente, blandiendo un dibujo. «¿Te hicimos algo?» La cautela en la expresión de Sofía dio paso a alegría sorprendida al verlos a ambos. Michael se acercó,
corazón martillando contra sus costillas. Perdiste todo defendiendo lo correcto, dijo silenciosamente. Casi perdí todo teniendo miedo de defender lo que importa. Presentó el gabinete hecho a mano. Para alguien que sana a todos excepto a sí misma. Dentro del compartimento central del gabinete, había colocado una pequeña nota junto a un frasco de sales de baño que Emma había ayudado a hacer. Los sanadores también necesitan sanación. Los dedos de Sofía trazaron el trabajo de madera, el símbolo médico, las bisagras cuidadosamente elaboradas. Esto es hermoso, susurró, las palabras simples llevando capas de significado que ningún adulto estaba listo para expresar completamente. Emma tiró de la manga de Sofía. ¿Podemos cenar juntos? Papá quema los espaguetis. Su petición inocente creó un puente a través del terreno complicado de miedos y esperanzas adultos. Creo, dijo Sofía cuidadosamente, mirando a Michael con una pregunta en sus ojos, que construir cualquier cosa que valga la pena requiere paciencia y elección diaria. Michael asintió, entendiendo el significado más profundo. Y disposición para aprender de los errores, agregó, sosteniendo su mirada. 6 meses después, las paredes del apartamento de Sofía presentaban varias de las piezas más pequeñas de carpintería de Michael, mientras los dibujos de Emma reclamaban espacio prominente en el refrigerador. Michael había expandido su taller para incluir un pequeño espacio de clínica donde Sofía ofrecía atención gratuita una noche cada semana a familias sin seguro. Su parcela del jardín comunitario floreció bajo el cuidado entusiasta, si a veces mal dirigido, de Emma. Las cenas dominicales se habían convertido en una tradición que gradualmente se expandió para incluir vecinos que se habían convertido en una familia extendida de algún tipo. El anillo de bodas de Michael, guardado durante mucho tiempo en el cajón de su cómoda, había sido transformado en un colgante que Sofía a veces usaba, no borrando el pasado, sino transformándolo en algo nuevo. Cuando el prestigioso Hospital Infantil de Boston envió a Sofía otra oferta, abrió la carta con Michael a su lado. Juntos, decidieron que sus habilidades servirían mejor en su clínica comunitaria en crecimiento que en la jerarquía hospitalaria que una vez valoró. Michael apoyó sus sueños en lugar de temerlos, mientras Emma prosperó en la unidad familiar estable que estaban construyendo cuidadosamente. En el primer aniversario de su primer encuentro lluvioso, rompieron tierra en un espacio combinado de taller clínica. El periódico local cubrió la historia de la enfermera denunciante y el carpintero creando acceso a atención médica en un vecindario desatendido. Otros profesionales médicos habían comenzado a ofrecer su tiempo como voluntarios, atraídos por la visión y dedicación de Sofía. Emma dirigió tours para su clase escolar, orgullosa presentando mi papá y Sofía a sus amigos. Los adultos intercambiaron miradas por encima de su cabeza, su entendimiento privado profundizándose con cada día que pasaba. A veces tienes que perder tu camino para encontrar tu propósito, observó Michael una noche, viendo a Sofía organizar suministros para la apertura de la clínica. Y a veces tienes que perder todo para reconocer lo que realmente importa, respondió, su mano encontrando la suya a través del banco de trabajo. La lluvia cayó otra vez, un eco de su primer encuentro. Michael detuvo su camioneta junto a la acera, pero esta vez Sofía esperó con un paraguas, Emma entre ellos, sosteniendo las manos de ambos. Dentro de su puerta principal, 3 pares de botas de lluvia se pararon en fila, tamaños diferentes pero igualmente enlodados del jardín, un símbolo visible de la familia formada por elección en lugar de circunstancia. Algunas tormentas se llevan lo que pensamos que queríamos, murmuró Sofía, viendo la lluvia a través de la ventana, revelando lo que realmente necesitamos. El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, se trata de encontrar a alguien que se quede incluso cuando la vida no es perfecta. Si esta historia te recordó que las segundas oportunidades requieren valentía, y que la familia se construye a través de decisiones diarias de permanecer, compártela con alguien que necesita creer que después de cada tormenta, nuevo crecimiento es posible.